Cordial saludo, hemos llegado a la unidad 2 sobre el desarrollo de la antropología visual. En esta unidad vamos a tener 3 temas y 2 fases en nuestro proyecto a desarrollar. Los temas son la fotografía etnográfica, pionera del registro etnográfico. Recordemos que desde el inicio de la fotografía ha sido utilizada para la documentación del otro y ha tenido una historia muy interesante como mecanismo de registro. El siguiente tema es sobre la caracterización y desarrollo de las narrativas audiovisuales. Aquí nos vamos a enfocar un poco en la historia, en los cambios evolutivos que ha tenido el cine documental etnográfico en la antropología visual. Y también tenemos las distintas formas de narrar la vida, narrativas de vida. Y acá vamos a hacer profundidad en la entrevista y la historia de vida como elementos también fundamentales en el registro y en el proceso de investigación. Tenemos 2 fases, la fase 2, que es sobre la elaboración de una crónica fotográfica desde ese registro etnográfico, y la entrevista e historia de vida. Para esta fase 2, la primera actividad que tenemos que hacer, siempre seguir el sílabus, es referirnos al entorno de conocimiento. Tenemos unas lecturas y pequeños audiovisuales muy interesantes que espero que les aporte. El primer documento es Fotografía, Dibujo y Grabaciones Visuales, en donde Jordi Roca realiza un interesante análisis sobre cómo la imagen, ya sea fotografía, dibujo o audiovisual, tiene distintas funciones, ya sea como propósitos ilustrativos, testimoniales, ya sea como fuente documental, ya sea como técnica para obtención de datos, ya sea en calidad de producto etnográfico, y eso ya requiere una estructura narrativa, es decir, ya es un texto argumental, no solo escrito, sino también visual, puedes decir el cine o el video, donde nosotros ya estamos dando respuesta a unos procesos de investigación obviamente científica. Una siguiente parte de este texto tiene que ver con los tipos de recursos visuales que podemos encontrar. Por un lado, obviamente, tenemos el dibujo y la fotografía, y por otro, pues tenemos lo que tiene que ver con el cine etnográfico, con el documental, con la videografía. Y finalmente aborda la cámara en ese proceso de investigación etnográfica, no solo la cámara desde el elemento técnico de cómo la debo tomar, cómo es el encuadre, cómo es el plano, etcétera, sino cómo se hacen esas construcciones, esas narrativas para llegar a desde unas consideraciones teóricas, unas posturas teóricas y metodológicas con las cuales yo estoy narrando una historia desde la ciencia formal. El segundo material es una entrevista realizada a Mónica Valdés, en donde aborda el audiovisual como herramienta de trabajo. Es una pequeña introducción para que espero les sirva también a plantearse y a preguntarse cómo podría ser su audiovisual y cómo ese le puede ayudar a ustedes a mirar, a tener distintos enfoques de su proceso de investigación. El siguiente documento es el primer capítulo de la búsqueda de una mirada, antropología visual y cine etnográfico. Este capítulo es antropología en imágenes. En él se hace una exploración conceptual de qué es estos distintos géneros cinematográficos, cómo han llegado y cómo los podemos ver
desde el enfoque etnográfico y cómo se ha desarrollado la antropología visual. Hace un recorrido por distintos antropólogos, por ejemplo Margaret Mead, que vamos a verla en un corto que es Biting Babies. Se cuestiona también dónde está el papel del observador, cómo es esa evolución, ese cambio que ha tenido, dónde está la subjetividad, la mirada, cómo se hace la construcción antes con los pioneros del cine y cómo se hace, digamos, en los años 80, 90, unos nuevos modelos diferentes, ¿no? Entonces, estos mismos elementos que se están desarrollando aquí de reflexión, pues los vamos a ir a observar directamente en las películas, en el material fílmico de la unidad. Tenemos algunos materiales de Lourdes Arizpe, es una investigadora mexicana. Otro elemento de Mónica Valdés, el audiovisual como lente mediador del diálogo intercultural. Un documento sobre la media biografía, aquí ya estamos hablando de esos nuevas formas multimediales de ir creando la historia de vida. Esto obviamente es para la fase 3, pero entonces ¿cómo podemos hablar de la entrevista? ¿Cómo podemos hablar de la historia de vida? Y finalmente les dejo una colección de un museo que se llama Museo de la Persona, es brasilero, Museu da Pessoa, y es un museo virtual en donde las personas también van generando sus propias historias y sus propias salas de visita. Hay una sala de visita que se llama Saberes y Sabores, está en portugués obviamente, es esta, pero donde pueden entrar a mirar y a explorar cómo se hace cómo se aborda la historia de vida, cómo se aborda la entrevista, cómo en la construcción de un proceso de quiénes son las comidas de las abuelas, quiénes son las que cocinan y dónde están. Hay 3 historias. Ustedes pueden entrar a cada una de ellas, leer la historia y ver tal vez algunas imágenes fotográficas. Este es un museo en el cual no solo está de Saberes y Sabores, sino que también pues van a encontrar muchas historias de vida, historias de personas muy distintas, a través de la cual se hace una construcción histórica que es del otro lado, no desde la investigación, sino desde el objeto, entre comillas, sujeto también de investigación. Y tenemos la filmografía que tiene que ver con esta unidad. Para lo que respecta a la fase número 2, vamos a ver Nanook el Esquimal de Flaherty en una película en blanco y negro, cine mudo de 1922. Es tal vez el primer material documental. Esas películas se tuvo que hacer 2 veces, ya que en la primera ocasión el material se dañó y tuvo que volver a hacerla, replanteando también mucho la estructura. Hay que pensar que aquí hay un interés de contar una historia y de contarla de una manera muy particular. El siguiente es El hombre con la cámara de 1929 de Bertov, un clásico del cine soviético en donde pues se recorre el Moscú de los años 30, de los inicios de los años 30, donde no hay un héroe, una construcción de individuos, sino donde ya se aborda el colectivo como elemento fundamental de la investigación.
tenemos un pequeño corto mental, un pequeño corto de Margaret Mead y George Batterson, que era su esposo. Margaret Mead es una de las primeras mujeres pioneras antropólogas y ella recorre distintos lugares. Este pequeño corto es un documento etnográfico, no es una película en sí de 2 horas ni nada de esto, sino que dura nada más 15 minutos contrastando, haciendo un recorrido etnológico, es decir, contrastando cómo en cada cultura bañar un bebé es de una forma absolutamente diferente. Entonces, este Biting Babies de 1954 de Margaret Mead. Como es tan corta, pues lo vamos a ver, a contrastar con una película que se llama Babies, producida por Canal Studio y realizada en el 2010, que tiene esa misma idea que tenía Margaret Mead. Espero que les guste porque pues, es una película muy bien lograda del 2010, donde se mantiene esa imagen alejada del investigador, donde aparentemente, entre comillas, no está, aunque siempre está la cámara presente ahí. O sea, hay una relación narrativa muy contrastante con la anterior y que puede darse a un diálogo. Hasta ahí, es decir, estos 4 elementos visuales son los que vamos a abordar para la fase 2. Los siguientes los charlaremos para la fase 3. Entonces, en esta fase 2 tenemos una guía de actividades que ustedes deben leer, observar también el lobby de la unidad, realizar ese estudio. Me faltaba también mencionarles que además hay ese OBI, hay unas referencias complementarias, y complementarias significa que no es que no las vayan a ver, sino que les complementan el trabajo, según también ustedes las perspectivas que lo quieran abordar. Tenemos uno sobre la representación indígena en los dibujos, grabados y fotografías de los indígenas fuegunos al sur del continente americano. Tenemos un trabajo sobre las prácticas de la fotografía digital en la vida cotidiana. Entonces creo que ya entrando ustedes a un nivel donde están manejando imagen digital, pues sería interesante que lo revisaran desde esa cultura Flickr y cultura Kodak que estamos cambiando, ¿no? De la cultura Kodak a la cultura Flickr. Les dejo también un trabajo, una recopilación del material visual que desarrolló Nina Friedman, una de las primeras mujeres antropólogas de Colombia, que abordó el tema de los afrocolombianos y que es un trabajo muy bien desarrollado por Mangle Rojo, la Biblioteca de Luis Ángel Arango y el LICAN, donde se hace prácticamente una exposición virtual de sus trabajos. Queda también algunos documentos sobre el documental y el modernismo, ese inicio del cine documental de 1919-1939, les servirá mucho para su análisis, contribuirá al análisis de las documentales que estamos observando para este momento. Tenemos otro trabajo sobre los límites de lo etnográfico y de la imaginación, el legado fílmico de Jean Rouch, que obviamente será para el momento 3, donde vamos a ver Crónica de un verano. También el otro trabajo de López, el documental en los años 60, que también es un análisis sobre Crónica de un verano. Y para la fase 3 también, la relación del cine y la antropología contada de forma incluso muy jocosa por Jorge Prelorán, que es un documentalista latinoamericano del cual vamos a ver
también Hermógenes Gallo. Entonces, yo creo que ya van viendo cuáles son los materiales que vamos a tener para la fase 1 y cuáles vamos a abordar en la fase 2. Es prudente que realicen ese estudio concienzudo y minucioso, y que lo hagan sin mayor dilación de tiempo. Recordemos que en este curso es muy poco el espacio que vamos a tener. Luego del estudio, sobre todo de los dos documentos, el de Comas y el de Adebol, vamos a realizar el análisis de al menos, van a ver las 4, Nanook el Esquimal, El hombre en la cámara, Biting Babies y Babies, pero lo van a ver de forma transversal, también intentando realizar un análisis especialmente a 2 películas o a 3, mejor dicho, toman Nanook o toman El hombre de la cámara o toman Bebés y bebés para poder desarrollar un análisis fílmico en donde obviamente hacen un abrebocas de las características técnicas y después con sus palabras ustedes hablen de cuál es el papel del narrador, del observador, de la cámara, de cómo se hace la construcción del texto visual, qué narraciones están teniendo, qué planos podemos destacar, pero más que enumerar planos, enfoques, es qué elementos visuales ustedes pueden decir son importantes y que se está manejando que puede ser visualmente interesante para el trabajo de ustedes también. Hay que recalcar que esto debe ser un análisis propio y si hay algún elemento por corto que sea copiado de internet, la nota total sería 0. Finalmente seguimos con el proceso de investigación que llevamos de Somos lo que comemos al proyecto de cada uno que está realizando a su idea. Se van a desarrollarse una ida a, a hacer esa observación que van a tomar fotografías, notas de campos, diarios, y que con ello van a construir una narración etnográfica. Esa narración debe ser absolutamente propia, realizada en primera persona, en tiempo verbal presente. Recuerden la lectura que realizamos para la fase número 1 sobre antropología y etnografía, el uso de los recursos que tenemos de trabajo de investigación. Pueden hacer uso de distintos recursos literarios, como es el recuerdo, las metáforas, el manejo de los tiempos, de las emociones, y además de esa narración debe ir acompañada, pues, de quiénes son los personajes que ustedes van a trabajar, quiénes son los contextos de investigación, por qué lo abordan, y vamos a juntarla con esa crónica fotográfica que ustedes también van a ir elaborando en su proceso de observación. Van a seleccionar al menos 15 imágenes de su propia autoría, y es necesario recalcar que pues deben generar también narración visual, no solo narración textual, sino también visual, en donde también qué es lo que quieren demostrar, ilustrar con ellas, y que haya una secuencia pues también en el texto. O sea, vamos a hacer un texto escrito y texto visual en formas narrativas que pueden ser bien interesantes para que con ese material posteriormente en las fases siguientes ustedes puedan hacer el desarrollo de su guión. Es decir, este es su primer abrebocas de investigación con el cual van a abordar el tema que están trabajando. No olviden compartir en el foro todo y retroalimentar los trabajos de sus compañeros. El que este sea un trabajo individual no significa que no sea un trabajo en equipo, en donde cada uno aprende de los otros. Se entrega en evaluación y seguimiento con algunas características de longitud, tamaño
etcétera. Y recuerden, mi Skype siempre está, es Ula Molano, y siempre está abierto a sus observaciones, igual que el foro colaborativo y el correo interno. Mil gracias.